dieron la cabina más importante como corresponde y como se merece, y que eso seguramente él no lo va a mencionar, así que yo sí lo cuento. En España saben quién es Víctor Hugo. Y lo saludamos, tenemos además el enorme orgullo y el enorme honor que sea nuestro compañero de trabajo. Víctor Hugo, muy buenas tardes aquí, buenas noches allá. Más amables, más generosos no pueden ser. Un gran abrazo para ustedes. Aquí estoy con Ignacio Prieto, con la gente de World Sport, que está haciendo una cobertura también excepcional por C5N de todo lo que ha sido la presencia de River y Boca en Madrid y todo lo que viene ahora con el Campeonato Mundial de Fútbol. C5N estará presente en todo esto. De verdad que ha sido una aventura formidable estar en el Bernabéu, relatar en esa muy buena cabina que me ofrecieron el partido de ayer, asistir al buen comportamiento que tuvieron los espectadores, tanto de River como de Boca. Hubo un momento en el cual me pregunté qué estoy haciendo aquí. Parecía más ficción que realidad. Cuando las dos hinchadas estaban cantando de un lado y de otro en la tribuna norte y sur el himno argentino. Parecía surrealista que estuvieran allí en el gran estadio de Madrid, en la extraordinaria capital de España, cantándose el himno argentino, no por la actuación del seleccionado, sino porque jugaban los dos equipos que debieron hacerlo en Buenos Aires. Ya conocemos todo lo que aconteció para que el partido derivase hacia este escenario grandioso, por cierto, que le dio una gran difusión a la contienda de River y Boca, que proyectó los nombres de los equipos quizás a niveles superiores de los habituales, pero que de todas maneras era un dato confuso, algo que no se compadecía con la realidad de lo que estamos acostumbrados. El partido fue muy malo en el primer tiempo, mejoró muchísimo en el segundo, justamente cuando River puso el fútbol que es capaz de presentar el equipo de Gallardo. Y en ese tramo, cuando entró Quintero, un notable jugador, subió muchísimo la producción de Ignacio Fernández, creció Enzo Pérez, al no tener que compartir la mitad de la cancha con Poncio, mejoró también el Piti Martínez, y River empezó a justificar lo que luego, en el alargue, se convertiría en una enorme victoria, plenamente justificada frente a Boca, que fue cayendo, que cambió a Benedetto, no se entiende demasiado por qué. Habrá alguna explicación quizás física que por ahora desconozco, pero no entendí el cambio en el momento en que se producía. No es esto lo que determina que Boca pierda, no son los detalles que a veces se dan en el partido, es la suma de lo que se va dando en el correr de los 90, que fueron 120 minutos, los que obligan a echar una mirada más profunda del partido. Poco podría decirse si el tiro de Jara, que en vez de pegar en el caño hubiese entrado. ¿Qué historia habríamos tenido después? ¿Cómo habría sido la definición por penales? Porque esa jugada es sobre el final del alargue. Ganó River, me parece que está bien, que puso más fútbol, después de sacarse el enorme miedo que tenían todos, pero particularmente River en los primeros 45 minutos. Y se notaba porque sus jugadores, que tienen el mejor pie, no acertaban un pase y le sacaban para cualquier lado. Hubo una pifia descomunal de Maidana que seguramente en la síntesis apreciaron, pasando la pelota apenas arriba del travesaño. Yo no he visto jugadas de Maidana de ese tipo. O Pinola pasando la pelota al marcador y fallando por 4 o 5 metros. Había algo que los tenía atenazados a los jugadores. Insisto, de los dos equipos, pero un poco más de River en el primer tiempo. Ahora, con el diario del lunes, tengo para mí que a River le vino muy bien el gol de Boca sobre el final de los primeros 45 minutos, porque lo obligó a jugarse de otra manera y a jugarse con lo que River sabe. Y a Boca quizás el gol le hizo pensar que jugando de contra iba a poder definirlo. Esto es típico, clásico en los partidos de fútbol. Y ahí vino ese tramo de dominio de River y de justificación para la victoria final del equipo de Gallardo, que en el balance me parece que está bien. Es un resultado que además impide que sigamos discutiendo sobre qué habría sucedido si el partido se jugaba en Buenos Aires y River era local como le correspondía. Ahora la historia ya está escrita. Pero si hubiese ganado Boca, probablemente hubiéramos tenido una eterna discusión, una polémica interminable, porque a River le habían quitado el derecho de ser local, y las circunstancias no fueron claras. Cuando, y lo vamos a escuchar a continuación, cuando uno aprecia los cantos que en algunos tramos, nosotros tenemos unos segundos, interpretaron los jugadores de River en el vestuario, acordándose de Angelice,
y de Macri, se da cuenta que estaban muy mortificados, muy molestos, como tanta gente, por la actitud que había tenido el presidente de Boca. Yo creo que la hinchada Ceneice no tiene nada que ver con el proceder oscuro de Angelici, sacando el partido por la debilidad, además de la Conmebol, y también por la falta de espíritu de lucha, por llamarlo de alguna manera, del presidente de River. El partido salió de Buenos Aires y no debió suceder. ¿No vamos a jugar nunca más un River Boca en Buenos Aires? Por supuesto que sí. No eran capaces, con lo que les había sucedido en el primer partido, hacer un segundo intento. ¿Por qué Macri, en vez de mandarle a decir a Donofrio que quería que el partido se jugase en Buenos Aires, no se le dijo a Angelici? El partido se tiene que jugar en Buenos Aires. Si de verdad Macri lo quería allí, Angelici hubiera obedecido y se hubiera dejado de dar vueltas tratando de sacar una ventaja que era imposible. El fallo salió justamente en la mañana del partido y es un fallo correcto. A River le corresponderá alguna sanción. Yo entendería que ni siquiera eso, porque River no fue responsable de la impericia, de la incapacidad, y vaya uno a saber qué más, de Martino Campo, un hombre de Angelici que juega en el Ministerio de Seguridad y que jugó muy mal, que dejó esa zona, como dice la fiscal de la Viña, libre, liberada, para que pudiera ocurrir lo que finalmente sucedió. Dentro del vientre de lo que ha sido una catástrofe para el fútbol argentino, un verdadero bochorno, venía la buena noticia de los hinchas de River y de Boca caminando por las calles de Madrid, respetándose, sin que se generara, que yo conozca al menos, un solo incidente, con una labor estupenda de la policía. Hoy la policía de España, la televisión, decía la mejor policía del mundo. Por ahí se les va la mano, pero a ellos les sirvió para golpearse el pecho, después de lo que había sido el fracaso de la seguridad en Buenos Aires. Escuchen los cantos brevemente, una partecita nada más, para que ustedes tengan una idea de cómo los jugadores de River habían tomado nota del fastidio que provocaba la actitud de los dirigentes de Boca, particularmente del oscuro personaje que es Angelici, y toda la oscuridad que había detrás de él, con Martino Campo y con Macri, que le decía a Donofrio, hay que jugar el partido en Buenos Aires. Y que, insisto, él tiene predicamento sobre Angelici como para decirle no me hagas esto, no me hagas que al punto de cumplir 3 años de gobierno, que esta sea la imagen que estamos dando de la Argentina en el resto del mundo. Esto dicho teniendo en cuenta que a Macri tanto le preocupa la imagen en el resto del mundo. Los cantos son estos. Es hermosa. ¡Viva, amigo! ¡Vamos, vamos! Esto es lo que sucedía en el vestuario de River y tiene que ver con esa conexión con la política que el partido finalmente tuvo. Posiblemente nos vamos a olvidar, envueltos en la alegría de River y la derrota de Boca, una tristeza inmensa que pude ver reflejada en cada uno de los hinchas con los que me crucé aquí en la ciudad de Madrid. Hubiera sucedido lo mismo, lo contrario. Es una derrota que duele porque hay mucho tiempo quizás para tener una definición de este tipo, de River y Boca en una Copa Libertadores de América. Debo insistir en el comportamiento de la gente. Luciana, Iván, vía público de Boca que se había quedado quizás con la pesadumbre de la frustración en la tribuna, y cuando los muchachos de River daban la vuelta olímpica, todos los hinchas de Boca, los que habían quedado, un 20% de los que habían se habían ubicado sobre la tribuna sur, aplaudieron el paso de River. A mí también eso me levantó el ánimo después de todo lo que hemos padecido. Ahora quiero preguntarte, a 3 años del gobierno de Macri, algo muy importante que ha sucedido justamente con la familia Macri. Iván, ¿cómo ha sido esta historia? Lo conversábamos, Víctor Hugo, al inicio del diario, aquí con los compañeros de mesa. Vino Alejandro Berkovich y hablamos con Vanessa Petrillo. Es a propósito de lo que había sido la declaración de Claudio Uberti cuando era titular del OCOVI, el organismo que controlaba las concesiones viales, que decía que estas empresas que concesionaban los peajes o las autopistas, lo que hacían era darle dinero en efectivo al propio Uberti, que según la declaración de Uberti como arrepentido, era para Néstor Carlos Kirchner.
En este marco es que Bonadío cita a Gianfranco Macri y a Franco Macri como ex titulares o directores o responsables de alguna de estas empresas como el Grupo Concesionario del Oeste. Ya Franco Macri dijo que no estaba en condiciones, en realidad la familia dijo que no estaba en condiciones de declarar. Todavía no se conocen las posiciones sobre el hermano del presidente, sobre quien, dicho sea de paso, se corre un serio riesgo de que caiga los beneficios del blanqueo si la causa avanza. Lo que se está esperando, Víctor Hugo, como corolario de este comentario, es una posición institucional de la Casa Rosada en virtud de la gravedad del hecho. Un hecho que, si se me permite, y conociendo la historia de Macri, de Macri Mauricio, le preocupa más lo que ocurra con su hermano o con su primo que con su padre, por ya una histórica relación de conflictos de la dimensión humana que conocemos y ya casi en profundidad. Me pregunto con qué cara Macri hablará de corrupción si efectivamente su familia, como siempre supimos, está involucrada en todo eso. Lo de Gianfranco, que le preocupe el tema del lavado, algunos dicen blanqueo de dinero, fue un lavado, fue decir, hacer aparecer un dinero que seguramente no había pagado los impuestos que correspondía y tenerlo ahora a disposición. Me parece que además debemos reflexionar sobre la locura que implica pensar que esta asociación ilícita capitaneada por Cristina Fernández de Kirchner tenía como cómplice a la familia de Macri y también, por supuesto, a Mauricio Macri, que uno no entiende demasiado por qué queda fuera. Bueno, sí lo entiende, es el presidente, ¿acaso por eso? Pero Macri padre, Macri hermano, Macri primo, no pueden dejar afuera de toda esta historia, no se puede dejar afuera a Mauricio Macri. Volviendo a los 3 años que cumple de gobierno de Mauricio Macri, nosotros queremos recordar algunas de las píldoras, algunos de los momentos. Es inatrapable todo el gobierno de Macri, todo lo que atentó contra la democracia cuando terminó con la ley de medios, todo lo que atentó contra la República, cuando designó a Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia, todo lo que ha hecho contra los trabajadores, todo lo que ha vapuleado a los jubilados, todo lo que se llevó por delante de quienes tienen pensiones no contributivas, todo lo que ha decaído la asignación universal por hijos, todo lo que ha cedido en materia de soberanía al no discutir con Gran Bretaña y siempre manejarse con mentiras, vivir de rodillas frente a Trump, organizar un G20, para que se convirtiera en el fracaso más grande a continuación de cada uno de los postulados económicos que se habían anunciado como posibles. Pero de todas maneras alguna síntesis hay que tener y me parece que esta que ha preparado Lautaro Maislin nos habla claramente en 3 minutos, en 2 minutos, de 3 años de Macri. Lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Seguramente todo ese proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está volátil. Una vez que habíamos tomado envión, estábamos creciendo, nos topamos con una tormenta de frente. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro. Y después nos topamos con algo que tiene que ver con el cambio climático. Y siempre después de la tormenta sale el sol, ¿no? Y esto que hicimos no crea futuro. Esto que hicieron, hicieron. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El ajuste, que quede claro, es la transformación del Estado. Yo estoy en mi mejor momento. No está fácil la cosa. La gente tiene que caminar, que miren, que comparen precios. A que nada que vale deja de costar. Todo lo que cuesta es lo que vale. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Lo peor ya pasó. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. No se ven las estructuras que estamos poniendo. Los pilotes volcando el hormigón. Pero esa base existe, está. Y sobre ella se construye el resto. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo.
De todas maneras, hay una... de todas formas hay una imagen muy especial que me ha quedado particularmente en el recuerdo después de lo del G20 y que para mí marca la contradicción de todo lo que ha sido el gobierno de Macri. La constante justificación, pero también la explicación en la que nadie puede creer. Esta imagen que vamos a compartir con ustedes, con la voz del propio Mauricio Macri, es una síntesis de la manera de ser de Macri, de la forma de entender el gobierno, de cómo le falta a la verdad cuando se relaciona con la gente, cuando habla desde la condición de gobernante. Este minuto que van a ver es una especie de símbolo de la historia de Macri en el gobierno nacional. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos. Muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas. Cuando hablo de que todos tenemos que asumir el desafío, también incluyo, y muy especialmente incluyo, a toda la dirigencia política. Eso es lo que tenemos que comprometernos cada vez más. Y sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto. El neoliberalismo es así, se comporta de esa manera. Y un ejemplo lo tenemos aquí, bastante más cerca que ustedes, en Francia, donde los enfrentamientos con el gobierno de Macron son interminables. Quienes sin líderes políticos de ninguna especie han salido a luchar contra ese neoliberalismo que los está arrasando. Fue el combustible, fue la nafta el pretexto, pero había muchísimas cosas de por medio. Quiero que ustedes escuchen porque de lo que vamos a hablar ahora, un par de minutos, es de neoliberalismo. Esto que nuestro colega Juan Ibarra, corresponsal de muchos medios aquí en Europa, nos consiguió y compartió con nosotros para que ustedes puedan asistir a una explicación que seguramente no han tenido aún de qué es lo que está ocurriendo en Francia. Estamos haciendo esta manifestación pues porque en un año que Macron está aquí ha subido todo de golpe, los impuestos, el precio de la gasolina, ha bajado las ayudas sociales de todo tipo y bueno, y la gente ya está harta porque lleva ya 20 años así, pues la gente está hasta los huevos de tener 1.200 euros al mes, pagar 800 euros de alquiler, es más o menos entre 30 y 50 euros cada mes de gas, luz, etcétera. Entonces la gente pues se queda con 400, 300 y medio. ¿Y qué se gasta? Se lo gasta en comida. No puede gastárselo en viajes, la gente ya no va a restaurantes, la gente ya no va al cine y es de lo que se queja todo el mundo. Y bueno, pues entonces podemos ver que son manifestaciones bastante pacíficas, pero el problema del gobierno de estos de ahí es que infiltran a la gente, infiltran a los suyos. Pues para que la líen, Mira todo esto. ¿Por qué están disparando? Ni saben a dónde disparan. Entonces, pues la gente ya está harta, sale a manifestar, estos se infiltran entre ellos y comienzan a liarla. Y así ellos tienen, pues, un motivo para atacar a la gente. Llevamos ya 2 semanas haciendo esta manifestación, pues. También en Francia, la historia de los infiltrados, como podrán ver, para generar parte de ese caos que después termina con 2.000 detenciones, con cientos de heridos y con una persona que murió en el comienzo de las refriegas. Esto es lo que pasa siempre con el neoliberalismo. Por eso discutíamos tanto o criticábamos duramente a Macri cuando él, por aquiescencia con Macron, prometía que iba a utilizar los criterios franceses para seguir flexibilizando todavía más el trabajo en la República Argentina. ¿Cuánto más lo puede flexibilizar teniendo en cuenta lo que ha sucedido con el salario, con los despedidos,
con lo que conocemos de estos 3 años aciagos para el trabajo en la República Argentina. Pero él insiste en que todavía quiere flexibilizar aún más la cuestión laboral. La reforma laboral. Claramente, nosotros viajamos por Europa estos 3 años, muchas veces fuimos acompañados por líderes sindicales, vimos las reformas laborales que se han hecho en Italia, en España, en Holanda, nos estuvimos particularmente en Francia, pero a todo lo que hemos dicho anteriormente, queda claro y es como obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a toda esta revolución. Necesitamos tener legislaciones laborales que fomenten la capacitación permanente, que liberen estas ataduras que finalmente en la rigidez nos llevan a perder el empleo. Y necesitamos legislación que nos acompañe, legislación que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos que no alcanza, porque insisto, hay 1/3 de los argentinos que están en la pobreza. Nos miente, nos ha mentido durante 3 años y seguirá haciéndolo desde el primer día del 4.º año, porque es parte de la condición de Mauricio Macri. Yo quiero que ustedes escuchen lo que ha sucedido en Francia y que hagan una lectura de lo que está pasando y va a empeorar en la República Argentina. Monique Pinzón Charlotte es una socióloga muy destacada de lo más importante que hay en Francia. Y si ustedes leen, porque difícilmente todos puedan entender lo que dice en su magnífico francés, para los que hablan francés puede resultarles muy claro, lo que dice sobre el neoliberalismo, lo que pasa en los países que se abrazan al neoliberalismo. Es una película que estamos viviendo nosotros en carne propia en la República Argentina. Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste, disons, de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives. Et à partir du moment où la violence des riches qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher. C'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous. Justamente por ese avance del neoliberalismo es que se produce la violencia que tenemos. Parece mentira que sea tan fácil de entender, pero todo lo que ocurre hoy en Europa y buena parte del mundo, esa derechización peligrosísima, se refiere también a esto. El trabajador, el obrero piensa que el inmigrante, que es la problemática más importante que se le presenta a los europeos, viene para quitarle el trabajo. No es así, pero es lo que le ponen en la cabeza. Y entonces viene la entrada muy fuerte de la derecha. Naturalmente, los ricos con mejores recursos, con muchos más, los económicos, los mediáticos, etcétera, trabajan sobre la culturización para que las cosas se entiendan de esa manera. En España se ha convertido en una verdadera amenaza un movimiento Vox, 3 letras apenas, que aterrorizan a quienes verdaderamente aman la democracia y la justicia social en España. Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Baltasar Garzón y esto nos decía después de la gran presentación de Vox en las elecciones de Andalucía. A partir de Vox, hablemos de este avance de la derecha en el mundo. Yo creo que es un hecho cierto, lo hemos visto en Brasil, con Bolsonaro, ya en sí mismo que esto ocurra en Latinoamérica es preocupante, como en otros países. Europa es un hecho cierto también, que el avance de la extrema derecha que está gobernando en coalición en algunos países parecía que no iba a llegar con esas posturas xenófobas, antiinmigratorias, de discriminación a España,
y desafortunadamente ha entrado en unas elecciones autonómicas por Andalucía con una fuerza inesperada, con 12 escaños, 400.000 votos casi, y es muy preocupante porque las posturas que mantienen son extremas, son xenófobas, atentan a derechos claramente consolidados en España, y es una tónica que se está convirtiendo en demasiado frecuente a nivel mundial. Por tanto, yo creo que todos los sectores progresistas estamos obligados a reaccionar y actuar. Entramos a un año muy especial, a un año que puede ser el primero del resto de la vida de mucha gente, porque hay quienes tienen edad como para que quizás puedan sospechar que esto no va a cambiar, que es una situación ilevantable si el neoliberalismo sigue ganando. Es doloroso pensarlo cuando hoy se cumplen 35 años de democracia. Si ustedes miran los diarios hegemónicos no van a encontrar notas, prácticamente ninguna, mucho menos grandes títulos. 35 años de democracia no les importa porque no les importó nunca. Mencionaron la democracia, hablaron de república cuando estaban en la oposición y ese era el verso, ese era el canto, pero no les interesa. Han opacado la democracia, terminan prácticamente con ella. Están cometiendo cualquier estropicio contra la democracia, pero nosotros sí. Queremos hablar de los 35 años que hoy se cumplen y recordar a quien es un padre de la democracia de este tiempo, después de la dictadura de 1976 a 1983. Y vamos a tomar hechos de la actualidad que tienen que ver con lo que decía el doctor Raúl Alfonsín, el presidente, hace 35 años, cuando la democracia fue recuperada por los argentinos, hasta que ahora ha sido apocada por los medios de comunicación y por la derecha neoliberal. Recordemos algunos momentos de Alfonsín que tienen que ver con el propio Macri, que tienen que ver con Carrió, que tienen que ver con Clarín o con el Fondo Monetario Internacional. 4 palabras que aparecen recurrentemente hoy en nuestras vidas. Creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. Y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. ¿Qué era lo que quería Clarín en aquel momento de Alfonsín y que Alfonsín no le daba? Lo evocó no hace mucho tiempo el doctor Leopoldo Moró y vale la pena para entender el mundo, para comprender por qué era que lo empujaban al fracaso cada una de las corporaciones que luchaban contra Alfonsín y Alfonsín contra ellas. La iglesia, los sindicatos, los medios de comunicación, la derecha económica, a todos tenía que enfrentar el primer gobierno de la democracia. No tuvieron piedad ni para eso, ni frente al dato tan fuerte, tan importante que era para la sociedad argentina la recuperación de la democracia. Escuchen a Leopoldo Moró. ¿Por qué Clarín no quería a Alfonsín en el gobierno? En abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión
establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Cuando Alfonsín, en el año 89, le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios. Ahí es cuando Alfonsín pide terminar con su mandato. Era el primer gobierno de la democracia, déjenme por lo menos terminarlo. Había perdido las elecciones y en ese momento está una de las célebres frases de Manieto: usted ya es un estorbo. A Alfonsín, al padre de la democracia, ¿qué les importa? Tiempo después, 35 años después, esta semana se quedaron con todo, definitivamente, también hasta la libertad de expresión incluida. Vamos a recurrir a la misma persona que escuchábamos recién, unos años después, al doctor Leopoldo Moró, haciendo la defensa frente a lo que consiguió Clarín en la Cámara de Diputados, quedarse con papel prensa en condiciones tales como para anular todo vestigio de la libertad de expresión para los medios escritos en la República Argentina. Yo creo que es una ley que amerita ser debatida. Lo más curioso es que acaba de ser fundamentado sobre la recesión que está atravesando supuestamente este sector. Y efectivamente, como todos los otros sectores de la economía argentina, están en recesión. Lo que me llama la atención, señor presidente, es que este no es el único sector que está en recesión en la Argentina, pero sí es el único sector que tiene el privilegio de que se trate una ley en extraordinarias presentados por diputados supuestamente de la oposición. Esto es llamativo. Esos diputados de la oposición lo acusan a Macri de que está provocando la recesión y Macri les hace el favor de incluir en extraordinarias esta ley. Sabemos por qué está esta ley en extraordinaria, señor presidente. Porque acá no está la voz de los trabajadores, señor presidente, está la voz del amo, del que conduce las comunicaciones en la Argentina en un proceso de concentración que no tiene antecedentes en el planeta, de ninguna naturaleza. Esa es la voz que está presente. Hoy acá, en la Cámara, en la vereda de enfrente, en el subsuelo, se reunieron representantes de 1000 pymes. En viaje, mientras se desarrolla nuestro programa, El Diario, con Luciana y con Iván, pero si Dios quiere, el próximo miércoles estaré acompañándolos para seguir hablando de todo esto, un poco más del partido, que seguramente todavía despertará muchísimos comentarios, para seguir luchando contra el neoliberalismo. Es algo que tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros. Nos están matando, nos van a matar a todos, y hay que darles pelea, hay que darles lucha, y para esto el único camino es la lucidez, entender la información, conocer verdaderamente qué es lo que pasa. Y seguiremos entonces en contacto con ustedes, Dios mediante, el próximo miércoles. El saludo para todos. Gracias, Iván, Luciana. Hasta la vuelta.